Regularización comercial nacional e internacional. Hola, mi nombre es Antonio Mendoza, estudiante de negocios internacionales. En este video veremos sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y sobre cómo funcionan y cómo se vinculan los principios de UNIDROIT y los Incoterms con los contratos internacionales. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es un acuerdo comercial multilateral derivado del Acuerdo de Asociación Económica Política entre México y la Unión Europea. Las negociaciones empezaron el 14 de julio de 1998. El acuerdo fue aprobado el 20 de marzo del año 2000 y entró en vigor el 10 de julio del año 2000. Los países de la Unión Europea que integran este Tratado de Libre Comercio son 24, entre los cuales están Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, entre otros. Y por supuesto, México. Con la renegociación, prácticamente todo el comercio entre ambas partes estará libre de impuestos aduanales y los procedimientos comerciales se simplificarán. El tratado también incluye disposiciones para combatir la corrupción y el soborno, el lavado de dinero. Asimismo, las partes se comprometen a cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático y por primera vez la Unión Europea incluye con un país latinoamericano normas de protección a las inversiones. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México detrás de Estados Unidos y China y la segunda fuente de inversión extranjera directa. En 2019, el comercio entre ambas partes alcanzó los 75.500 millones de dólares. La modernización del tratado vigente desde julio de 2000 inició en 2016, con el propósito de incrementar los flujos comerciales y de inversión, elevar la cooperación técnica y científica y fomentar y fortalecer el diálogo político. El tratado es parte de un acuerdo global más amplio que incluye temas como la protección de los derechos humanos, cooperación política y cooperación del desarrollo. Para que entre en vigor, se debe realizar la revisión legal de los acuerdos, la firma de las partes y el proceso de aprobación del Senado mexicano y los parlamentos europeos. El Instituto Internacional para Unificación del Derecho Privado, conocido como UNIDROIT por su denominación en francés, es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma, Italia. Fue creado en el año 1926 bajo el auspicio de la Liga de las Naciones y restablecido en el año 1940 sobre las bases del Estatuto UNIDROIT. Tiene por objetivo el análisis de las necesidades y métodos para armonizar y coordinar el derecho internacional privado, así como la formulación de instrumentos de derecho, principios y normas uniformes que sean lo suficientemente flexibles para tomar en cuenta las circunstancias en constante cambio que las nuevas tecnologías y los avances económicos producen. Actualmente 63 estados forman parte del instituto. Parte importante de la labor del UNIDROIT se centra en las actividades comerciales internacionales. Los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales constituyen una serie de reglas de carácter no vinculante que reformula los aspectos generales del derecho internacional de los contratos. Dichas reglas se adaptan a los requisitos de la práctica comercial internacional y son diseñadas para poder aplicarse a nivel global, superando las barreras legales, comerciales o políticas propias de cada estado en particular. Los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y consisten en una serie de criterios y terminología comercial de importante utilidad para llevar a cabo transacciones comerciales internacionales. El uso de estos términos no es obligatorio, aunque son utilizados ampliamente porque establecen parámetros claros y sencillos. Los Incoterms regulan 4 grandes áreas: entrega de mercadería,
transmisión de riesgos, distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Los Incoterms se dividen en 4 categorías: E, F, C y D. La primera categoría, la E, acuerda que el exportador entrega sus productos al importador en la misma fábrica, o sea, a la salida. En la segunda categoría, la F, el exportador se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte escogido por el cliente sin cargo de los costos de este último. En la tercera categoría, la C, el vendedor se encarga de contratar un medio de transporte y entregarle la mercancía. En la última categoría, el vendedor se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino.